Tardé mucho en diferenciarme, y cuando entré a la universidad me asignaron a un dormitorio lleno de alfes. En nuestro dormitorio todos eran alfes altos, y el que más me intimidaba era William. Él era frío y orgulloso, mientras que mi carácter era demasiado blando. Él solía ordenarme que hiciera esto o aquello, y yo nunca sabía negarme, hasta que empecé a sentir que mi cuerpo estaba cambiando de manera extraña. No. Era ya de noche. Abrazaba la manta, con las piernas enredadas en ella, y los dientes apretando la tela sin poder evitarlo. Me sentía fatal, con una incomodidad que no sabía explicar, el corazón me dolía, el cuerpo estaba débil, pero al mismo tiempo quería aferrarme con fuerza a algo. Todo era muy raro. Empecé a sospechar que quizá estaba a punto de diferenciarme, pero recordaba lo que había dicho el médico, que aunque eso pasara, lo más probable era que fuera un beta. Y los betas no se ven afectados por las feromonas, lo que me ahorraría muchos problemas y también bastante dinero. A mí me parecía bien, así que no le di demasiada importancia a ese malestar. Pero esa noche era la primera vez que me sentía tan mal. Era como una ansiedad que me quemaba por dentro, con unas ganas desesperadas de hacer algo. Mordí la manta. En la punta de la nariz parecía percibirse un aroma frío, imposible de describir, pero muy agradable, estimulando mis nervios de una manera sutil. Los otros alfes del dormitorio eran todos mayores que yo, 2 de ellos, estudiantes de deportes, habían salido a competir. Esa noche solo estábamos William y yo en la habitación. No me atrevía a hacer ruido por miedo a molestarlo, ya era muy tarde, y yo odiaba causar problemas a los demás. No sé cuánto tiempo pasó hasta que de repente se descorrió la cortina de mi cama. Oliver. La luz de su teléfono se filtró un poco hacia mi lado. Me asusté muchísimo, levantando los ojos llenos de humedad hacia él. ¿Estás bien? Escuché que gemías varias veces. En la penumbra apenas se distinguían sus facciones frías y marcadas. Mi boca soltó la manta mojada, y la funda húmeda rozó mi barbilla. Me apresuré, nervioso, a taparme otra vez con la manta, tragando saliva. No pasa nada. La verdad es que William no era duro conmigo, solo parecía alguien difícil de tratar. A veces me pedía pequeños favores, pero su presencia transmitía una inexplicable seguridad, y yo estaba dispuesto a ayudarlo. Aunque me costaba admitirlo, yo era de esos que evitan problemas, y siempre me decían que tenía el carácter demasiado suave, pero en el fondo yo creía ser más fuerte de lo que pensaban. ¿De verdad no pasa nada? Se sentó en el borde de mi cama, y ese aroma suyo, tan cómodo como perturbador, pareció intensificarse. Yo aún no me había diferenciado, casi como un beta, así que en teoría no podía oler feromonas, por eso no le di demasiada importancia. Asentí, temiendo que no me viera, y levanté un poco la cabeza para volver a asentir. De verdad, no pasa nada. Mi voz temblaba, con un dejo suave, casi lloroso. William me observaba con su mirada distante. En medio de la noche, esa presencia suya me hacía sentir un miedo extraño, casi escalofriante, pero no era un miedo cualquiera, era distinto. De repente caí hacia atrás, provocando un ruido que sonó muy fuerte en el silencio. El corazón me latía desbocado, y sin querer giré la cabeza, frotando la mejilla contra la almohada. William lo vio todo. Su nuez se movió, y la punta de su lengua presionó contra sus colmillos afilados. Estoy un poco preocupado por ti, dijo con tono serio. Si te sientes mal, no te fuerces. Al escucharlo, me sentí increíblemente conmovido. Mi respuesta salió aún más suave y tierna. De verdad estoy bien, gracias, William. Él murmuró un y regresó a su cama. Esa noche soñé sin parar. Sentía como si algo me envolviera, sin poder librarme, mientras ese aroma frío se extendía como enredaderas alrededor de mí. Cuando desperté, estaba empapado de sudor, pero el cuerpo se sentía mucho más ligero, con una extraña y placentera sensación de alivio. Exhausto, me levanté frotándome los ojos, y al hacerlo me encontré de golpe con la mirada fría y cortante de William, que justo entraba por la puerta. 2. Instintivamente mostré una sonrisa y saludé con ligereza. Buenos días, William. La mirada que me lanzó tuvo algo extraño, lo que me puso muy nervioso. Por un lado, temía haberlo molestado anoche, por otro, esa forma de mirarme me generaba una incomodidad difícil de explicar. Era como si me observara desde lo alto, con un juicio frío, filoso y cargado de agresividad. Yo sentía la piel erizada, aunque no lo dejé ver. Sin embargo, pronto apartó la vista, se sentó en su escritorio y dijo: «Ajá, buenos días. Compré desayuno, traje uno para ti». William tenía esa manera de hablar y actuar que no dejaba espacio a réplica. Ni siquiera pensé si debía aceptar o no,
y las palabras de agradecimiento ya habían salido de mi boca. Muchas gracias, William. Él volvió a mirarme de reojo. Con su altura cercana al 1,90 m, incluso sentado me imponía muchísimo. De nada. Trae tu silla y ven a comer conmigo. Yo ya me estaba arrepintiendo de no haberme negado antes. Cuando me pidió que moviera la silla hacia él, me quedé quieto un segundo. Al darme la vuelta para arrastrarla, hice sin querer un gesto como de querer llorar. Eso pasa, aceptas algo y luego no sabes cómo rechazar. Así que, resignado, empujé la silla con torpeza. Al acercarme, volvió a llegarme ese aroma frío y familiar. La verdad, no era culpa de William. Las feromonas siempre dejan rastros en sudor, saliva y demás. Era normal que en su espacio se notara algo. Y en general, esa pequeña cantidad no debería afectar a nadie. Pero lo de anoche había sido distinto. Olas de malestar recorrían mi cuerpo, como si tuviera espinas por dentro. Mis glándulas no estaban completamente desarrolladas. Muchos que nacen sin diferenciarse pasan por una segunda diferenciación en la adolescencia, pero la mía nunca llegó. El médico había dicho que, aunque mi desarrollo era incompleto, al menos estaba funcional. Quizás un día me diferenciaría de golpe. Si al llegar a los 20 años seguía igual, podían intervenir sin problema. Incluso comentó que lo más probable era que acabara siendo un beta, así que no debía preocuparme. ¿Pero los betas pueden percibir feromonas? ¿Y si era colonia de William? Podría ser, de ahí que siempre oliera lo mismo por la noche. Bastante elegante de su parte. Había comprado 2 desayunos muy abundantes. Entonces recordé que aún no me había lavado la cara ni cambiado la camiseta, y seguía sudado. William, empieza tú. Yo voy a lavarme un poco. Está bien. Respondió sin mirarme, con voz grave, mientras sus dedos largos abrían los envoltorios. Me llevé una camiseta limpia al baño. Fue entonces cuando él levantó apenas la vista, movió ligeramente la nariz e inhaló profundamente. Su nuez se contrajo con fuerza. Ese aroma, un rastro a licor de ciruela, suave pero penetrante, como alfa, y estando tan cerca, no podía pasarlo por alto. Soltó una leve risa y su mirada se oscureció. En el baño me eché agua fría en la cara, y el ardor de mis mejillas se calmó bastante. De pie junto a William me había sentido muy tenso, quizás era porque siempre daba esa impresión de distancia. Me entretuve demasiado lavándome y cambiando de ropa. Cuando salí, descubrí que aún me estaba esperando, sin tocar la comida. Eso me hizo sentir culpable. Entonces giró la cabeza hacia mí, con la mirada algo cortante. Ven a desayunar. Sentí de golpe como si una bestia enorme me hubiera fijado la vista. Un escalofrío recorrió mi columna y las piernas me temblaron un poco. Me obligué a estabilizarme y caminé hacia él. Ya voy, William. Él respondió con un grave, ajá. Yo estaba ruborizado, comí con la cabeza baja, y el silencio era tan intenso que me ponía aún más nervioso. Mis piernas rozaron las suyas y aparté las mías de inmediato. Pero los brazos quedaron pegados. No había manera de evitarlo. El aroma frío me atraía sin querer, inclinándome un poco hacia su lado. Cuando giré la cabeza, lo vi tan cerca que me desconcerté. Su piel clara, su perfil perfecto, tan hermoso que me dejó aturdido un instante. De pronto, él volteó hacia mí. Sus ojos fríos capturaron los míos, y en ellos apareció un destello como de sonrisa. El corazón me dio un vuelco. Retiré la mirada con torpeza, apretando las piernas bajo la mesa. Estaba acalorado, con una humedad recorriéndome el cuerpo, incluso los ojos brillaban como si fueran a llorar. Sin darme cuenta volví a mirarlo. Me pareció todo tan incómodo que le sonreí de manera forzada y enseguida bajé la vista. Los ojos de William se oscurecieron aún más. Su nuez se movía violentamente, y una inquietud lo recorría, como si quisiera romper algo. Al final se contuvo, apartó la mirada y no dijo nada. De hecho, no parecía incómodo. Al contrario, le encantaba ese ambiente. El silencio permitía percibir cada movimiento del otro, cada pequeño gesto lleno de cuidado. Qué frágil se veía yo. Una ligera curva en la comisura de los labios de William le dio un aire aún más atractivo, incluso con un punto peligroso. 3. Al terminar el desayuno yo estaba mareado, con las mejillas encendidas como si hubiera bebido demasiado. Me puse de pie e hice una torpe reverencia hacia él. Gracias por invitarme, William. Él reaccionó enseguida, sujetándome rápido de los brazos para estabilizarme. Frunció levemente el ceño. Oliver, ¿estás bien? Lo aparté con suavidad y me abaniqué la cara con la mano. No, estoy bien. Solo tenía calor, sentía un poco de ahogo y debilidad.
Volví a mi escritorio y encendí el ventilador. Dios, ¿será que estoy por diferenciarme? Pero al llegar a clase, mi estado volvió a ser normal de inmediato. Y tampoco percibí ningún aroma. Eso disipó mis dudas al instante. Pasé la mañana lleno de energía. En medio de la clase recibí un mensaje de William. Me pedía que recogiera un inhibidor para Alphys, porque su periodo de sensibilidad se había adelantado. Incluso especificaba que fuera con aroma a ciruela verde. Sabía que existían inhibidores con distintos aromas, pero algunos debían hacerse por encargo especial. Me pregunté, extrañado, ¿de verdad había uno con aroma a ciruela verde? Otro mensaje llegó enseguida. Mi chofer lo entregará abajo. Necesito que lo lleves al piso del área de aislamiento para Alphys. Después envió el número de habitación y la clave de la puerta. Me preocupaba su estado, así que ni siquiera pensé por qué no dejaba que el chofer lo subiera. La universidad tenía dormitorios especiales para periodos de sensibilidad o de celo. Más que dormitorios, eran suites de lujo completamente equipadas, pensadas para estudiantes con dinero. Nosotros, los comunes, no teníamos necesidad de quedarnos ahí. Yo agradecía ser casi un beta, me ahorraba esas dificultades y también el gasto de inhibidores. Con el medicamento en mano, llevé además algo de comida para él. En estos días su mirada me resultaba especialmente intensa, como si quisiera devorarme, pero yo olvidaba rápido los sustos. Cada vez que me decía que debía mantener la distancia y no mostrar debilidad, al verlo de nuevo casi me ponía firme como un soldado. Tras pasar el registro y la revisión, el personal médico y de servicio me permitió subir. En la puerta, nervioso, toqué el timbre y luego empecé a marcar la clave. Al abrir, encontré el lugar en silencio. Un escalofrío recorrió mi nuca y me tensé, envuelto en una sensación de peligro invisible. Tragué saliva y llamé en voz baja. ¿William? Eché un vistazo inquieto por todos lados. La sala estaba decorada con un estilo moderno y sobrio, muy del gusto de los jóvenes, pero con muebles de primera calidad y una distribución impecable. No era de extrañar que fueran suites diseñadas para gente con dinero. ¿William? Dije otra vez, cerrando la puerta detrás de mí. En ese momento sonó un clic, seguido de pasos. Al alzar la vista, me quedé paralizado. Un alfa alto y elegante se acercaba. Sus facciones eran hermosas y arrogantes, pero lo que me dejó sin aliento fue el bozal metálico que cubría su boca. Eso le daba un aire aún más frío y mecánico, una belleza peligrosa y deslumbrante. 4. Estaba un poco nervioso y dejé el pequeño refrigerador portátil sobre la mesa. ¿Estás bien, William? ¿Por qué? ¿Por qué llevas un bozal en la sala de aislamiento? Él se acercó y la presión que transmitía me envolvió de golpe. Lo miré con los ojos muy abiertos, tenso, hasta que vi cómo me mostraba la pantalla de su teléfono. Me lo puse para no asustarte. Sentí un calor en el corazón. En realidad William solo parecía intimidante, en los días normales me traía desayuno, comida, y cuando llovía incluso venía a recogerme. De verdad me trataba como a un hermano. Yo, en cambio, siempre mantenía cierta distancia con él, no era tan suelto ni tan atrevido como con otros amigos. Oh, ya veo. No me asustarías, soy Beta, le dije con una sonrisa curvada en los ojos mientras le ofrecía la comida que tenía en las manos. La recogí al azar en el comedor. ¿Quieres, William? William me miró con unos ojos profundos, esta vez más oscuros por la inquietud de su periodo sensible. Su mirada parecía más fría que de costumbre. Volví a acobardarme. Apenas intenté retirar la mano, él me la sujetó de golpe. Me quedé con los ojos muy abiertos, sin saber qué hacer. El alfa bajó la mirada un poco, suavizó el brillo agresivo de sus ojos y asintió. Yo esbocé una pequeña sonrisa, todavía con su mano sujetando la mía, me llevó hacia la mesa. Su mano era más grande que la mía y me rodeaba completamente la muñeca. Me sentí raro y el rostro se me calentó. Quise retirar la mano, pero no pude, fingí no darme cuenta de que aún me tenía agarrado. Solo cuando me acercó la silla para sentarme, me soltó. Respiré hondo y me senté medio aturdido. ¿Por qué no te quitas el bozal? ¿No es muy incómodo? Aunque a veces le tenía respeto a William, por esa aura agresiva que emanaba, no era yo el único que lo percibía así. En ese momento, con el bozal, me daba la sensación de una fiera grande contenida, como si en cualquier instante pudiera romper sus ataduras y lanzarse sobre mí. Eso me ponía más nervioso. Prefería que se lo quitara y hablara para tranquilizarme. William pareció pensarlo y luego asintió. Escribió para mostrarme. ¿Podrías ayudarme? Casi nunca rechazo un favor pequeño. Siguiendo sus indicaciones, le quité el bozal de textura firme. Como era de esperar, en el rostro del alfa quedaban marcas, sobre todo en la comisura de la boca,
enrojecidas contra su piel pálida. Él era guapo, de facciones marcadas y mirada fría. En ese momento parecía un vampiro elegante, con algún resto de huella en los labios, frío y seductor a la vez. Sin darme cuenta, el aroma frío y familiar empezó a envolverme. Solté el bozal con las piernas un poco flojas y el corazón acelerado. Algo me decía que debía irme ya, o pasaría algo inesperado. Pero aquel aroma tenue en mi nariz me resultaba tan agradable. Quería que me impregnara entero. Sabía que algo en mí no estaba bien, pero no podía identificar qué. Y en realidad me gustaba estar con William. William me sonrió mientras me tomaba de la muñeca. ¿Por qué me miras así? Me hizo sentarme frente a frente. Mis piernas tocaron el interior de sus muslos, pegados. Había algo naciendo en su mirada. Aparté la vista, el rostro encendido, el cuello caliente. ¿Cómo te estoy mirando? 5. William bajó la cabeza hasta acercar su rostro al mío. Su respiración se mezcló con la mía. Yo, sin pensarlo, me humedecí los labios. Lo oí decir, con una mirada que parece querer seducirme. Mis ojos se abrieron de par en par, húmedos, incrédulos, llenos de una vergüenza difícil de explicar. Negué de inmediato. No, no es cierto. ¿De verdad? William siguió acercándose mientras yo me echaba hacia atrás. Sus labios apenas rozaron los míos. Caí en la silla, el pecho subiendo y bajando con rapidez. Quería apartarme, pero no pude evitar mirarlo otra vez. De verdad, creo que entendí por qué siempre sentía distancia con él. Tenía demasiada intensidad, una tensión que entre hermanos no debería existir. Me levantó con suavidad, sus manos firmes en mi cintura, y me sentó en sus piernas, pegándome más. Hueles muy bien, murmuré, temblando. Su acción se detuvo un segundo y luego, sin dudar, dejó que su aroma intenso me envolviera. Yo lo sujeté de los hombros y solté un leve gemido que me llenó de vergüenza. El aroma amaderado era tan fuerte que me mareaba. El cuello me latía. William, yo, quiero volver, balbuceé, temblando. Mi rechazo apenas tenía fuerza. Cuando me besó con intensidad, temblé. Todo era un caos. En algún momento, al caer sobre la cama, recobré un instante de claridad. No entendía cómo todo había pasado tan rápido. Sentía miedo, pero también una extraña comodidad, y me encontré abrazándolo con fuerza. Cuando él se incorporó, pensé que se apartaría, asustado, solté entre lágrimas. No te vayas. Haré lo que digas, William. Sus ojos se tiñeron de rojo, como si luchara con su instinto. El alfa quiso dominar, pero se contuvo. Pulsó la alarma. Enseguida llegaron los médicos. Yo estaba envuelto en una manta, apretado contra su cuerpo, sin que me soltara. Con la cara caliente, me froté contra su cuello. Sus dedos presionaron mis labios para que no hiciera ruido. Estábamos los dos desordenados. William, con la cara y los ojos rojos, parecía al borde de perder el control. 6. Me pusieron una inyección inhibidora y me calmé un poco. Me apoyé en William, con el cabello húmedo en la frente. No sé cuánto dormí. Medio aturdido, abrí los ojos y me encontré recostado sobre el alfa. Lo agarré del hombro y volví a apoyarme. Compórtate. No quiero hacerte daño. Si te arrepientes luego, ¿me odiarás? Dijo William, aunque al mismo tiempo me giró y me presionó suavemente contra el colchón. Sonreía de medio lado, con los ojos llenos de posesión, con un aire travieso. No quiero que mi futuro compañero huya asustado. La habitación era distinta, enorme, decorada con lujo discreto. Más lujosa que la suite anterior. Un solo dormitorio descomunal. Yo, con la cara roja, lo miraba mientras me besaba. Oliver, el doctor dijo que vas a diferenciarte. Oí su voz desde atrás cuando, pasado un tiempo, me abrazaba. Sentí un rasguño leve en la zona de las glándulas y temblé. El alfa rió. Eres muy delicado. Todavía no puedo marcarte demasiado. William, mi voz salió áspera y suave. Sabía que estaba a punto de diferenciarme y que probablemente sería un omega. Apenas podía pensar con claridad. Lo miré de reojo, con los ojos húmedos y el rabillo enrojecido. Hasta su nombre sonaba a un llamado dulce. William inclinó la cabeza y rozó su nariz con la mía. Sus labios apenas tocaron los míos. No digas nada. No voy a marcarte. Espera a estar despierto y decidido. Aguanta un poco. Yo también me estoy conteniendo, ¿vale? Siempre me calmaba así, pero al segundo siguiente me besaba con fuerza y me inmovilizaba las manos y los pies. 7. Una doctora de aspecto elegante extrajo la muestra de feromonas y dijo, tus glándulas han madurado un poco tarde.
Cuando pase tu primer ciclo, deberías ir al hospital para registrar el cambio oficial de género secundario a Omega. ¿Recuerdas las clases de biología? Llevaba puesta la ropa de William y me apoyaba en él, todavía débil. Negué con la cabeza. No lo recuerdo. Como nunca había tenido problemas en ese aspecto, lo que sabía era muy superficial. No pasa nada, lo aprenderás poco a poco. Ahora lo importante es que tus glándulas acaban de liberar feromonas y pueden ser inestables, lo que afectará a tus futuros ciclos. Hay dos opciones: tomar medicación para estimular el desarrollo o apoyarse en las feromonas y el vínculo de un alfa para estabilizarlas. Eso depende de ti. La doctora suavizó la voz al ver que yo escuchaba atento. Las feromonas de William tienen una alta compatibilidad contigo. ¿Son pareja? Sentí la cara arder. Estaba por negar cuando escuché a William responder con calma. Él es mi Omega, y además mi compañero de cuarto, tía. ¿Tía? ¿Encima era familia? Me puse aún más nervioso. Mi diferenciación había sido inesperada y con William, salvo el último paso, habíamos compartido casi todo. Ya veo, la doctora sonrió con un toque de broma antes de ponerse seria. Su compatibilidad es alta. Es muy probable que tu diferenciación se haya activado por la cercanía diaria de sus feromonas. Mi consejo es que lo dejes ayudarte. No entendí del todo. ¿Feromonas que inducen la diferenciación? ¿Qué significa eso, doctora? William me miró, pero no dijo nada. Significa que el aroma compatible de tu alfa facilitó tu diferenciación. Es positivo, de lo contrario, habría que intervenir en el hospital y sería más doloroso. La diferenciación ocurre sí o sí, aunque tarde. Si no seguía de forma natural, cuando llegue la explosión podría dejarte en desventaja. Oh, ya, lo entendí. Como ahora que, siendo Omega, me aferraba sin pudor a William. Si me hubiera pasado con un alfa desconocido, solo imaginarlo me daba miedo. Qué suerte que fuera él. La doctora dio algunas indicaciones más y se fue con su asistente. Yo miré de reojo al alfa a mi lado, con el rostro encendido. Gracias, William. Le agradecía porque sus feromonas me habían ayudado. Con gesto serio, William dijo: no tienes por qué. Fue mi culpa. No debería haberte dejado traer el inhibidor, casi te marco de por vida. Hice demasiadas cosas mal. Me basta con que no estés molesto conmigo. Bajé la cabeza, incómodo. Recordar todo lo que había pasado me ponía rojo de vergüenza. En realidad no me sentía en desventaja. William también había perdido el control por mi culpa. Era mutuo, y yo incluso me sentía culpable. No estoy enojado, murmuré, aunque en el fondo me gustaba. Me descubría aferrado a esa cercanía, quizá porque el ciclo aún no terminaba y mi cuerpo buscaba apego al alfa que me había marcado. William inclinó la cabeza y rozó mi cuello con la nariz. Me alegra. Oliver, escucha bien. Yo, con la cara roja, levanté un poco el mentón, dejándole aspirar mi aroma. 8. Al volver a la universidad, nuestra relación se volvió extraña. Aunque William había dicho que yo era su Omega, en realidad no éramos pareja. Eso hacía que todo fuera incómodo. Me mudé al dormitorio de los Omegas y llamé a mis padres. Se preocuparon, fueron a registrar mi cambio de género secundario, y sabiendo lo complicado que podía ser, me enviaron más dinero para cubrir inhibidores y parches sin necesidad de escatimar. William me ayudó a trasladar mis cosas y hasta a preparar mi cama. Los demás Omegas del dormitorio lo conocían, era un alfa de primera categoría, muy famoso en la universidad. Todos estaban intrigados por nuestra relación. Yo tampoco sabía cómo definirla. Por las noches, al salir de la biblioteca, William tomaba mi mano y me llevaba a los jardines. Entre los arbustos y senderos, me apoyaba contra un árbol oculto. Cuando sus colmillos rozaban mi cuello, todo mi cuerpo se tensaba. Entonces él liberaba apenas un poco de feromonas para calmarme. No tengas miedo, seré suave. Yo respondía con un tembloroso. Él me besaba de premio. Qué obediente. Sentía las piernas flojas, las feromonas mezcladas me mareaban como si estuviera ebrio. Tienen un toque a vino de ciruela, murmuró William, lamiéndose los labios con voz ronca. ¿Lo notas tú también? Me quedé atónito, tocando mis glándulas ardientes. ¿Mi propia feromona? Sí, la siento un poco, qué raro. ¿Es posible que hasta oliendo mi propio aroma me emborrache? Con razón cada vez me sentía como borracho, sin fuerzas. William, alto y protector, me cubría por completo, dándome una seguridad envolvente. Al verme pensativo, sonrió y me acarició la cara caliente. No lo sé. Este fin de semana iremos al hospital a revisarlo. Bajé la mirada, con las pestañas temblando. Está bien.
El alfa pasó la mano bajo mi suéter, rodeando mi cintura. ¿Puedo besarte? Preguntó con suavidad. Sin alzar la vista, asentí apenas. William me cubrió los labios de inmediato, intenso, sin dejarme espacio. El roce de la ropa me hacía el corazón un caos. Oliver, me gustas mucho, 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 confesó con la respiración entrecortada. El corazón me dio un vuelco. Me aferré a él, escuchando su agitado aliento, y noté que hasta el siempre impecable William parecía algo desordenado. Perdona, aquí afuera no es el mejor lugar, murmuró tras calmarse un poco. Me besó la oreja y añadió, desde que te mudaste no me acostumbro. Quiero que en unos días vivamos fuera juntos. Lo miré sorprendido, agarrando el borde de su chaqueta. Fue tan repentino. William entonces preguntó. Oliver, no pensarás que solo estoy contigo por las feromonas, ¿verdad? Me quedé con cara de inocencia, casi diciendo con la expresión, y no es así. 9. William desvió ligeramente la mirada al escuchar que alguien se acercaba. Tomando mi mano, me guió hacia adentro. Es porque eres Oliver que quiero estar cerca de ti. Lo seguí, admirando su perfil perfecto y delicado. Me mordí el labio y susurré. Pero, ¿por qué? William lo escuchó y entrelazó nuestros dedos. ¿No sabes lo adorable que eres, compañero? Al decir eso, se sonrojó un poco por el calor en sus orejas. Algunas personas provocan atención inmediata desde el primer encuentro. Me puse un poco tímido y balbuceé un «oh». Tal vez fue un instante de vanidad. Al volver al dormitorio, algunos compañeros se acercaron, preguntando si había salido con William. Después de pensarlo un momento, asentí. ¿Dónde? Preguntaron emocionados. En la biblioteca, respondí con sinceridad. Y en un pequeño bosque cercano, eso no lo mencioné por vergüenza. Después de lavarme, me acosté y seguí charlando con William, con una sonrisa que no podía ocultar. El fin de semana, mis feromonas no tuvieron alteraciones, así que no fui al hospital para un chequeo. En cambio, ayudé a William a mudarse y cené con los antiguos compañeros de cuarto. Ya todos sabían que me había diferenciado como Omega, y al ver mi collar de inhibición en el cuello, algunos se mostraban un poco incómodos, pero curiosos preguntaron, ¿ustedes? William admitió con naturalidad, estoy persiguiendo a Oliver. Las miradas de mis compañeros iban y venían entre nosotros, hasta que uno exclamó, lo sospechaba. Cada día que no llamabas a Oliver, algo raro pasaba. No me extraña que siempre haya rastros de ti en él. Fue interrumpido por otro compañero. ¡Qué salvaje! Hasta tú te animas, pequeño. William les lanzó una mirada fría, sin comentarios. Me sentí un poco incómodo y dije, solo tengo un año menos que tú. William entendió que estaba defendiendo su honor y sonrió, ofreciéndome comida. Alzando la mirada, le sonreí. Gracias, William. Después de cenar, fuimos a su casa, que no estaba muy lejos de la universidad. Dijo que la había comprado hace tiempo y que era bastante grande. Exploré un poco, pensando en cómo irme, con cierta renuencia. ¿Será por la marca? No sabía por qué me gustaba estar con William. Antes lo temía por su fuerte presencia, que siempre me hacía seguirlo inconscientemente. Ahora no tanto, pero mi mirada todavía lo seguía. Tal vez también estaba un poco excitado, sus besos y caricias me hacían sentir demasiado bien. De repente, sentí un beso en la comisura de mis labios. Al mirarlo, encontré sus ojos sonriendo. Aún no has ido a ver tu habitación. Al darme cuenta, sentí nerviosismo y William me guió hasta el cuarto. Al abrir la puerta, me sorprendí, era grande, con alfombra mullida y una decoración acogedora, distinta a su estilo habitual. La cama estaba cubierta de pétalos de rosa, y había un ramo enorme en la habitación. Realmente enorme, solo lo había visto en línea. La mesa estaba llena de cajas de regalo de distintos tamaños, al menos una docena. Incluso vi el modelo de mecha que me gustaba. William parecía un poco nervioso. Es para ti. Si no te gusta, no importa. Parpadeé con los ojos brillantes. Me gusta. William sonrió, tomó mi mano y la besó. Sacó una caja de joyas de algún lugar y dentro había 2 anillos sencillos. Sentí un nudo en la garganta y miré a William con los ojos un poco húmedos. El alfa dijo mi nombre con suavidad. Oliver. ¿Podemos formalizar nuestra relación? Me gustas mucho, mucho. Me gusta la idea de compartir tantas cosas contigo en el futuro. Sus ojos oscuros no ocultaban posesividad. No solo quiero ser tu compañero. 10. Su manera de avanzar, paciente y suave, también era para atraerme rápidamente hacia su territorio. William estaba dispuesto a mostrar su lado fuerte y protector, porque más adelante, un Omega descubriría cómo era su alfa en posesión. ¿Y tú?
¿Me quieres un poco, simplemente porque te gusto, no por mis feromonas? Me puse nervioso, él también lo estaba. ¿Qué pasaría si nuestra relación fuera solo por eso? Pero William parecía pensar, ¿y qué si es por mis feromonas? Al fin y al cabo, son las mías. Cuanto más lo pensaba, más profunda se volvía su mirada. Su presencia irradiaba autoridad, acercándose más a mí. Sentí la presión de su dominio, nunca había pensado que William fuera tan suave, pero al escuchar su confesión, no pude evitar alegrarme, aunque pregunté con claridad, ¿y tú? ¿Solo me quieres por mis feromonas? William bajó la cabeza y me miró a los ojos, con ternura. No. Mis ojos se curvaron. Bien, entonces yo te quiero. William estaba tan encantado que sus feromonas parecían incontrolables. Era travieso, había marcado a su omega desde que yo era beta y pensó, si Oliver supiera la verdad, ¿querría escapar? Sacó un anillo y tomó mi mano. Instintivamente estiré los dedos y le lancé una mirada. William sonrió y me lo colocó lentamente. Luego, quité otro anillo, un poco más grande, y se lo puse en el dedo medio. Nunca me habían declarado antes, y ahora también hay anillo. Un calor dulce invadió mi corazón. William pellizcó suavemente mi mejilla. Es parte del ritual que imaginé. En realidad fue un poco improvisado, la próxima vez te daré algo mejor, ¿de acuerdo? No hace falta, lo besé en la mejilla. Ya acepté salir contigo. William, contento con su omega, quiso besarme otra vez, y lo hizo. Desde entonces, se volvió más dominante, todo sobre mí debía estar bajo su control. Cuando otros alfa dejaban rastros de su aroma cerca, él quería que mi aroma quedara impregnado solo con el suyo. A veces era tan fuerte que los inhibidores no bastaban y algunos compañeros me miraban raro. Aunque no era un gran problema, la interacción de feromonas generaba rechazo natural. Mi cara se sonrojaba al instante. Pero, siendo yo tímido y un poco despistado, al llegar a casa solo hablábamos con suavidad. Hermano, ¿podrías usar un poco menos de feromonas la próxima vez? Hoy en clase todos se dieron cuenta, fue un poco vergonzoso. William sostuvo mi rostro. ¿Estás enojado? Negué obedientemente. Entre parejas pasan estas cosas, pero no lo hagas la próxima vez. Otros podrían pensar que no soy serio. Al ver mi ceño levemente fruncido, William me comprendió por completo y dijo, perdón. Parpadeé. No pasa nada. Últimamente, nuestros besos y abrazos no habían pasado la línea. En casa, mis feromonas se liberaban inconscientemente. Al principio me mareaban un poco, pero ahora estaba acostumbrado, solo quedaba un ligero rubor en mi rostro. Cerca de los exámenes finales, vivía en el campus, por suerte había calefacción, así que solo hacía frío al salir. Tras los exámenes, me quedé en la ciudad unos días más. William me convenció de ir a su casa. No me había mentido. Sus padres estaban de viaje, aunque había personal en la casa. Me daba algo de vergüenza, así que al volver de paseos, apenas salía de su habitación. William estaba por entrar en su tercer año y empezaba a hacerse cargo de la empresa familiar. Tras revisar proyectos, me encontraba recostado en la cama jugando con el teléfono, y él se acercaba para besarme repetidamente la cara. Yo reía y trataba de esquivarlo, pero terminaba atrapado entre sus brazos. Miradas intensas y caricias que dejaban todo enredado y apasionado. Nunca imaginé que nuestra relación podría causar tanto alboroto. Era un poco embarazoso. 11. Eran jóvenes de espíritu, 2 adultos, un alfa y un omega, con tanto contacto cercano, era normal que la situación se desbordara un poco. William había estado aguantando bastante, y ahora que mis feromonas se habían estabilizado, sostuvo mi rostro y preguntó, ¿está bien? A nuestro alrededor flotaba su aroma de vida, y su rostro perfecto estaba tan cerca que asentí. Así, los dos, experimentando sus primeros momentos de intimidad, no lograron contenerse y se dejaron llevar demasiado. Entramos directamente en un periodo sensible y en celo. Durante 4 o 5 días no salí de la habitación. William, con su fría y penetrante presencia, era el único que salía a conseguir comida o cosas necesarias. Aunque la señora de la casa estaba preocupada, su joven siempre había sido maduro y responsable, así que no preguntó demasiado. A los pocos días, sus padres regresaron. Al saber que su hijo había traído a su omega, la madre, tras terminar algunos asuntos, pidió al asistente que comprara boletos de avión y trajo regalos. Sabía cómo era su hijo, serio y decidido, si elegía a alguien, era con determinación. No importaba el futuro, al menos por ahora, como adultos, solo debían apoyarlo. Pero esa noche, en la sala de hospital, su hijo estaba visiblemente preocupado, mientras yo yacía en la cama, muy cansado,
intentando mantener los ojos abiertos para el diagnóstico del médico. Junto a la cama estaban la doctora y su colega, especialista en feromonas. ¿Por qué han vuelto?, preguntó el médico. La madre, preocupada, preguntó. Me preocupaba por los dos chicos. ¿Está todo bien? ¿Qué pasó? El doctor Ilaiche, renombrado en feromonas, explicó. No es grave, parece que se excedieron un poco. La feromona de este niño es como licor de ciruela. El diagnóstico preliminar indica que es sensible a su propia feromona. Normalmente, no deberían mezclarse, pero es un caso raro. Se quedó somnoliento y no podía despertarse, probablemente los dos jóvenes se dejaron llevar y el omega liberó demasiada feromona, mareándose a sí mismo. Cuando sus padres llegaron, solo quería enterrar la cabeza bajo la manta. Era demasiado embarazoso. Su padre, con expresión seria y autoritaria, miró al hijo, incluso más alto que él, y espetó. ¿Locura? Su madre lo empujó suavemente. Cállate. Ilaiche examinó mis glándulas, dudando un momento antes de hablar. Veo que tu diferenciación es reciente y tus glándulas han sido forzadas a madurar. ¿Fuiste estimulado antes por feromonas alfa? Mis ojos estaban rojos, negué y asentí al mismo tiempo. No creo, pero había momentos en que percibía el aroma de William. Pensé que era perfume. Ilaiche miró al alto alfa a mi lado. William, con rostro serio pero actitud tranquila y respetuosa, explicó. Antes éramos compañeros de cuarto. Nuestras camas estaban cerca, por las noches, el aroma a licor de ciruela me afectaba. Quizá inconscientemente liberé algo de feromona alfa. Ilaiche ajustó sus gafas y dijo. No hay problema. Su alta compatibilidad de feromonas explica la interacción. Además, este joven omega está experimentando una segunda diferenciación, lo que también ayudó un poco. Para futuras relaciones, deben ir con cuidado, progresivamente y sin exceso, para acostumbrarse gradualmente. Con tantos adultos presentes, me sentí extremadamente avergonzado, mi rostro se enrojeció por completo. William respondió a algunas preguntas y luego se encargó de que todos se fueran. Me asustaste, dijo, abrazándome mientras me subía a la cama, sosteniéndome mientras estaba demasiado avergonzado para hablar. Dormías tan profundo que no podía despertarte. En realidad, la tía ya había revisado ayer y dijo que estaba todo bien, pero William no estaba tranquilo, así que hoy me trajo somnoliento al hospital para un chequeo. Finalmente se sintió aliviado. Agarro su ropa y digo, quiero ir a mi casa, William. Era demasiado vergonzoso, necesitábamos un tiempo a solas en casa. 12. William guardó silencio un momento. Cariño, esta vez quizá no pueda decidir por mí mismo. Me quedé confundido. Ciertamente, esa misma noche, cuando regresamos a casa, William recibió una reprimenda familiar. Pero él no estaba dispuesto a ceder. Tras soportar que su padre le diera unos golpes con un plumero, dijo que quería mudarse. Su padre estuvo a punto de desmayarse de la rabia. Todavía ni tienes todo el pelo y ya quieres volar. William permaneció sereno. Ya he asumido los asuntos de la empresa y los manejo bien. Ahora estoy en segundo año y tener una relación es completamente normal y dentro de lo planeado. Papá, lo que acaban de hacer asustó a Oliver. El rostro del padre estaba ciertamente sombrío, un empresario de su talla con cara de pocos amigos era intimidante. Parecía un poco culpable. Con un carácter tan tímido. Plaf. Su madre le dio una palmada en el hombro. Cállate. Su madre tenía un aura fuerte, pero con los jóvenes era muy amable. No es que sea anticuada, Oliver es un omega. No puedes hacer tonterías así. William no había previsto la situación y respondió con seriedad. La próxima vez seré más cuidadoso. Está bien, al fin y al cabo son adultos. Sobre mudarse, discútanlo entre ustedes. William asintió y le dedicó una sonrisa a su madre. Cuando volvió a su habitación, yo aún estaba escondido bajo la manta. Me sacó de ella, me acarició, me besó y me abrazó con ternura. Cariño, quiero confesarte algo. Sosteniéndome en sus brazos, me sentí más tranquilo y menos avergonzado. Después de todo, tanto los médicos como sus padres nos trataban como a jóvenes que necesitaban cuidado. Sonreí. Dime. William me miró a los ojos. No soy tan bueno como crees. Dejé deliberadamente algo de feromona en ti, quizás por eso logré inducir tu secreción y provocaste tu segunda diferenciación. Mi mente se quedó en blanco por un momento, procesando lo que decía. No fue que te diferenciaras y eso provocara que mis feromonas se descontrolaran, mis feromonas provocaron tu segunda diferenciación, por eso se mezclaron contigo. Desde el principio lo noté y lo dejé pasar para probar, sin imaginar que causaría tu diferenciación. No era mucho,
solo un comportamiento posesivo inconsciente, todos lo hacen un poco en la vida diaria. La diferencia es que William inconscientemente cubre las feromonas de otros con las suyas, con un toque dominante, pero él no quería evadir la responsabilidad ni ocultar sus impulsos. No es de extrañar que por la noche tuviera sueños en los que me enredaba con él, con esa sensación de vacío diario. Me enojé un poco. En ese momento yo era un beta. William habló con humildad, pero con mirada intensa. Sí, eras un beta. ¿No notaste que dejé feromonas en ti? Un alfa siempre es un poco descarado, cuando le gusta a alguien, marca. Pensándolo bien, tal vez había algo de feromonas omega, pero para William, incluso si yo era beta, aún sería suyo. Para él, lo que le gusta debe ser suyo a toda costa. Pero William siempre se ablanda. Por eso, cuando perdí el control, él se mantuvo consciente, probando cuánto le gustaba realmente a Oliver. Era malo, muy hábil con quien tenía en brazos. Yo no sabía lo que pensaba ni lo que probaba, solo sentí que esta vez debía enojarme más. Pero el doctor dijo que estaba destinado a diferenciarme, a veces también dejé feromonas omega en ti, en el cabello, cuello y ropa. Me acerqué, rodeándole el cuello. Entonces, ¿cuánto me quieres, William? Tienes que quererme mucho para portarte tan mal conmigo. Mi rostro se sonrojó aún más, y me hundí en su hombro, riendo. William se ablandó completamente y jugamos un rato. Al dormir, de repente dijo, «Te amo». Salté un poco y lo miré. Decirlo ahora se siente tan romántico. Bajé la cabeza y lo besé. William sintió un estremecimiento, y con amor y deseo respondió con intensidad, controlando, poseyendo. 13. Me quedé unos días más. Sus padres me trataron como a un joven querido, incluso mencionaron la posibilidad de un encuentro con mis padres más adelante. No insistieron, solo lo dijeron para mostrar que me tomaban en serio. William me acompañó a casa. Mis padres, al conocerlo, vieron a un alfa alto, atractivo, con porte y limpieza en su manera de ser. Mi madre, que es muy exigente con la apariencia, no pudo mantener su expresión seria ni un minuto. Lo invitaron a quedarse unos días. El día que regresábamos, lo seguí de nuevo. El invierno se convirtió en primavera, y un año tras otro.